Eucalyptus nitens es una especie originaria de Australia, nativo de zonas de montaña del sureste de Australia que se desarrolla en zonas templadas, caracterizadas por abundantes precipitaciones, zonas libres de sequía, con suelos profundos y fértiles y heladas frecuentes. Esta especie, dentro de sus características destacables, presenta rápidos crecimientos en diámetro y altura, alcanzando incrementos medios anuales sobre los 30 metros cúbicos hectárea año, además de una gran capacidad de adaptabilidad de condiciones de suelo y clima, donde las precipitaciones medias anuales superan los 800 milímetros. Su madera presenta una gran aptitud pulpable y un gran potencial para productos sólidos en madera. Las presentes imágenes pone a disposición de los proveedores de Eucalyptus nitens material divulgativo para la correcta manipulación de trozas para torno. Al igual que otras especies de este género, Eucalyptus nitens se ve afectado por las tensiones de crecimiento en su madera. Estas tensiones se liberan al momento de la corta del árbol, el trozado y durante el procesamiento industrial, ya sea a serrío o debobinado. Cuando la tensión es muy alta, se pueden producir rajaduras al momento del volteo y posteriormente en las trozas, situación que se agrava cuando las trozas se almacenan expuestas al sol, viento y por ende a una rápida pérdida de humedad. Problemas al clasificar trozas de alto valor. Una de las principales limitantes de Eucalyptus nitens en la etapa de post cosecha son las rajaduras de punta de las trozas, producidas una vez volteados los árboles. Riesgos y consideraciones para reducir daños. Volteos mal ejecutados, cortes de estalladura o corte de dirección de poco ángulo de incidencia, produciendo volteos o caídas poco controladas de los árboles, pudiendo causar rajaduras o partiduras internas de los fustes. Se recomienda buscar caídas controladas con el fin de aminorar golpes fuertes del fuste del árbol con el suelo. Procedimientos específicos de volteo. El proceso de derribar árboles se realiza mediante 3 cortes con la motosierra. Los 2 cortes biselados o de dirección de caída marcan la dirección de caída. Hacer 2 cortes de incisión en la zona horizontal de la dirección de caída. El tercer corte será el que produzca el volteo del árbol. El corte de caída se da en la contracara del árbol y ligeramente por encima del nivel del corte de dirección. Debe avanzarse horizontalmente y terminarlo antes de alcanzar la estalladura. De esta forma, se deja una bisagra de madera al árbol que permitirá su derribo controlado. Es importante no hacer demasiado bajo el corte de caída, porque puede provocar que el árbol se venga hacia atrás. Corte de dirección de caída o de estalladura. La estalladura o dirección de caída determina la dirección de caída del árbol y debilita la presión del tronco en esa zona para que caiga con mayor facilidad. Realizar una cuña de dirección o corte de dirección con una profundidad de entre 1/4 y 1/5 del diámetro de la base del árbol, formando un ángulo de 45 grados o mayor. Los cortes superior oblicuo e inferior horizontal deben encontrarse con exactitud, de lo contrario no tendrán el control suficiente sobre la caída del árbol. El corte de caída es el corte opuesto al de dirección de caída realizada en el primer paso. Se realiza después de haber realizado el corte de dirección. Este corte, que debe realizarse más alto que el corte inferior del corte de dirección o de boca, a unos 2 centímetros por encima del primer corte horizontal de dirección. Se dejará una bisagra que podrá cumplir la función de guiar la caída del árbol, retardar la caída, evitar golpes de caída extremos. Errores en dirección de caída del árbol. Se recomienda
un método de volteo sistemático por hileras de plantación intentando simular espinas de pescado, lo que evitará el golpe entre árboles volteados. Eso facilitará las faenas de madereo. La bisagra. La bisagra tiene la función de guiar el árbol durante la caída en la dirección de la boca, estalladura o corte de dirección, evitando que el árbol gire sobre sí mismo y cambie abruptamente la dirección de caída. También apoya al árbol durante la caída y mantiene su control, evitando golpes fuertes en el volteo. Desrame. El objetivo del desrame es la obtención de trozas limpias de ramas. Se puede realizar con hachas o motosierra. Este procedimiento debe realizarse al interior del rodal una vez volteado el árbol. Trozado, dimensionado. Una troza puede proporcionar diferentes productos a distintos proveedores. Por lo tanto, se requiere dimensionar según requerimientos del mercado. Para realizar esta operación se recomienda marcar con tiza, pintura o sierra los diferentes productos a obtener en la troza, desde la zona basal a la zona del ápice. Comenzar el trozado con la motosierra desde la zona del ápice a la zona basal del fuste. Cortar la zona del ápice midiendo 1 metro desde el extremo del ápice hacia abajo. Aminorar tensiones en la troza. Los trozos deben ser apoyados y fijados para evitar el movimiento de la troza con el fin de realizar el dimensionado y evitar posibles rajaduras en los extremos. Una vez realizado el trozado, se recomienda proceder a la protección de los extremos de las trozas. Cortes perpendiculares a las rajaduras en las caras de las trozas. Aun cuando no se han comprobado su efectividad, estos cortes perpendiculares a las rajaduras en los extremos de las trozas son conocidos como vientos y se aplican con la finalidad de disminuir y evitar que la grieta se prolongue a los extremos de la troza, pudiendo causar rajaduras abiertas que desclasificarían el producto como de alto valor. Estos cortes son de 1 centímetro de profundidad. Sellar extremos de la troza. Aplicación líquida de sellantes a partir de parafina sólida, ceras emulsionadas o pintura en los extremos de las trozas. Se ha empleado a la fecha tanto en Chile como Australia para minimizar y evitar la pérdida de humedad. Aplicación. La cera o parafina viene en forma sólida y para utilizarla se debe derretir. Por ejemplo, en recipientes metálicos, en mezcla con un poco de petróleo para hacer más líquida la solución opcional y facilitar su aplicación con brochas en las caras de las trozas. A medida que se aplica y se seca la parafina sólida, esta forma una membrana delgada sobre la cara de la troza que reduce la pérdida de humedad. Esta operación se recomienda que se realice en cada una de las caras de las trozas, inmediatamente después de trozadas. Otra alternativa de minimizar la pérdida de humedad de las trozas es sellarlas con bolsas en los extremos, lo cual permite aislarlas del viento y la temperatura ambiente. Uso dispositivos lock savers para contener rajaduras. El uso de dispositivos plásticos tipo lock savers aplicados en los sentidos de la rajadura incipiente se estima minimizaría la propagación y severidad de la misma. El uso conjunto de lock saver y selladores se recomienda para minimizar los problemas de rajaduras. Descortezado. El procedimiento a seguir para las trozas de alto valor es transportarlas a la planta de elaboración con corteza para evitar la pérdida de humedad. El descortezado se desarrollará minutos antes de entrar las trozas al proceso de macerado en la planta. El descortezado de las trozas se deberá realizar en forma manual utilizando hachas o motosierra. Tiempos de espera de las trozas en el bosque. Los tiempos de espera son un factor a considerar para la cosecha de trozas de alto valor. Estos tiempos deben ser mínimos, idealmente menos de 24 horas. Para ello se recomienda dejar las trozas bajo sombra en la cancha de acopio del rodal.
sellar los extremos con ceras o pinturas y aplicar dispositivos Lawn Saver. En épocas de verano, cubrir con alguna malla o ramas para reducir el efecto secado de los rayos solares y el viento. No descortezar las trozas de alto valor que son destinadas a foliado y debobinado. Carguío y descarga de trozas. La excesiva y a veces agresiva manipulación de las trozas durante el carguío y descarga de estas contribuye a agudizar los problemas de ocurrencia y severidad de rajaduras de las trozas que se generan a partir de las tensiones de crecimiento propias de los árboles. Para minimizar estos problemas, se recomienda capacitar a los operarios de la manipulación de trozas para torno, minimizar golpes de las trozas con las tenazas del cargador y atriles de los camiones. Al momento de cargar los camiones, sacar las trozas de la parte superior de las pilas de trozas. Cargar máximo de 2 trozas dependiendo de los diámetros de estas. Diámetros grandes, solamente cargar de 1 troza. Utilizar grúas tipo pluma, debido a que éstas depositan las trozas sobre el camión o ruma de madera. Evitar arrumar apoyando la madera en árboles residuales en el rodal. Transporte de trozas de alto valor. Una vez dimensionadas, selladas y clasificadas las trozas de alto valor, efectuar el transporte inmediatamente para evitar de esta manera la sobreexposición a las mismas condiciones de acopio en el bosque, viento, radiación solar. El traslado se recomienda hacerlo en camiones con atriles y ordenar la carga en sentido del largo del camión para efectos de minimizar la exposición de las caras de las trozas al efecto secante del viento durante el viaje. Trozas en canchas de acopio en la planta. Antes del proceso de elaboración de la madera, las trozas se mantienen en los patios de acopios de la industria a la espera de ser procesadas. En esta espera, las trozas deben recibir los cuidados correspondientes para no dañar la materia prima. Registro de las trozas de alto valor. Los registros de las trozas deben, idealmente, tener información del manejo del rodal, manejo silvícola, altura y edad de podas, sitio, etc. Estos registros se pueden generar una vez cosechadas las trozas, dimensionadas y durante el transporte. Dispositivos plásticos, como aquellos utilizados para identificar ganado vacuno, han demostrado ser dispositivos útiles, simples y de bajo costo para identificar cada uno de los trozos entregados. Este material de divulgación realizado por Infor sede Valdivia, en marco del Programa de Desarrollo de Proveedores de Eucalyptus nitens, año 2, es un apoyo a los proveedores de Infodema Sociedad Anónima, con el objetivo de mejorar la correcta manipulación de trozas de Eucalyptus nitens para torno. Agradecimientos a señora Fabiola Gómez, Infodema Sociedad Anónima, señor Gerardo Ludwig, Agrícola y Forestal San Alejandro Limitada, señor Nelson Bolt, Forestal Nitems, señor Antonio Minte, Ejecutivo PIT Nitems, señor Martín Menzel, Empresa Safco.